tirosina, una parte de su formación la da la serina. También en las purinas y piridinas, que son los elementos principales para formar a los ácidos nucleicos. Volvemos a decir entonces, glicina, y vamos a ver más adelante, glutamato y aspartato van a formar parte de la síntesis de las purinas y las pirimidinas. La metionina es un aminoácido muy simple. La metionina se caracteriza por ser donador de metilos, y también la metionina se caracteriza por convertirse en dos pasos en homocisteína. La forma de generar homocisteína ya sería por la cisteína y también por la metionina. La formación de metilos y metionina, sin embargo, es su principal función. Metionina de metilos, dona metilos. Los metilos activan o inactivan productos. Por ejemplo, el DNA tiene que estar metilado para conservarse en su superenrollamiento. Si se alteran los metilos del DNA, se desenrolla esta molécula de los nucleosomas y empieza a alterarse. Es importantísima la presencia de metionina y la formación, por ende, de la metionina de la homocisteína, que es un marcador biológico de enfermedad, ya sea prediabética o enfermedad de tipo de lesión arterial. La cisteína es un aminoácido que va a ir a formar también a la homocisteína, un derivado de él, y va a formar parte también de la coenzima A, el ácido pantoténico, al igual que el otro compuesto que hemos dicho. La cisteína va a constituir el sulfato urinario. Habitualmente no hay sulfato en la orina, no hay derivados tiosulfúricos o tiosulfatos en la orina, pero si hay un exceso de cisteína, sí se ubica sulfato en la orina. El sulfato hemos visto que se va a utilizar sobre todo para formar a los globósidos y va a formar a los sulfatides. Los sulfatides son compuestos derivados lipídicos que se van a encontrar particularmente en el sistema nervioso central. La histidina es otro aminoácido y forma a la histamina. La histamina es un compuesto que está relacionado con la vasodilatación. Se lo considera un neurotransmisor en muchos textos es como neurotransmisor, en otros es como una amina biógena derivado de la histidina, pero sea como fuere, ya sea neurotransmisor, amina biógena, hormona o lo que fuera, la histamina está muy relacionada con el proceso alérgico, y la histamina va a estar guardada en gránulos en las células basófilas particularmente, y por un proceso de regulación antígeno anticuerpo va a ser liberada o por la presencia de inmunoglobulina E. El ácido aspartico no tiene muchas funciones, pero como aspartato, les había dicho, forma parte de las pirimidinas y va a estar inmersa también en la síntesis de los ácidos nucleicos. La valina va a formar también parte del ácido pantoténico. Fíjense, el ácido pantoténico, que es la coenzima A, tiene muchos aminoácidos y no se produce en nuestro cuerpo, sino hemos dicho extracorporalmente. La valina va a formar también parte de la penicilina, el hongo que sirve como antibiótico. Y la lisina no tiene unas funciones muy claras, pero se ha encontrado lisina particularmente en estructuras que van degradándose, como la cadaverina y anabasina. El triptófano sí es importante para nosotros, muy importante, porque el triptófano va a formar a la serotonina, y la serotonina, entre comillas, es la hormona o el neurotransmisor de la felicidad. Más serotonina tiene una persona, más tranquila, regula el sueño, regula la vigilia, etcétera, etcétera. ¿De quién se origina la serotonina entonces? Del triptófano. También puede darnos un exceso de triptófano cuando hay una enfermedad carcinoide. La enfermedad carcinoide habitualmente afecta al intestino delgado, afecta al apéndice y se caracteriza por una gran producción de serotonina. Entonces, por ende, el exceso de serotonina nos está indicando que hay gran cantidad de triptófano que se está convirtiendo en serotonina y nos está dando la enfermedad carcinoide per se, que no es un cáncer como tal. A pesar de que el nombre dice enfermedad carcinoide, no es un cáncer. El 1% o menos del 1% de la enfermedad carcinoide
es cáncer de verdad. El resto, el 99%, es una patología benigna de tipo tumoral acumulativa que se encuentra en el intestino delgado, particularmente en el apéndice. También va a formar el ácido nicotínico, va a formar el pigmento melatonina y otros ácidos. La tirosina, no es un pigmento esto, perdón, la melatonina, que también se considera una droga de la felicidad, junto con la serotonina. La producción de serotonina y melatonina están relacionadas con la regulación del sueño, de la vigilia, del líbido sexual, etcétera, etcétera. La tirosina, sí, esta va a formar a un pigmento, a la melanina, y esta es pregunta de examen. Las personas que carecen de las enzimas capaces de convertir tirosina en melanina sufren de una enfermedad que se llama albinismo. Por lo tanto, la tirosina, que es un aminoácido que se forma a partir de fenilalanina, es un compuesto importante porque nos determina el color de la piel. La melanina es el determinante principal del color de la piel. También la tirosina va a formar a las catecolaminas. Vamos a tener la dopa, dihidroxifenilalanina, la noradrenalina, la adrenalina, forma parte también de la morfina, de la codeína, de la papaverina, tiramina, mescalina y de hormonas como la tiroxina. Entonces la tirosina es un ácido extraordinariamente útil en nuestro cuerpo, no se forma en él mismo, tiene que recurrir a la fenilalanina para formarse, pero una vez que lo tenemos ahí adentro, la tirosina, además de metabolizarse y convertirse en otros compuestos, va a dar lugar a enfermedades por ausencia de tirosina o melanina, que es el albinismo, pero va a formar a la vez, hemos dicho, las catecolaminas. Sin catecolaminas nosotros no vivimos si no hay adrenalina, no adrenalina. También forma parte de algunos opiáceos como la morfina, codeína, papaverina, que son derivados del opio, y algunos compuestos que tienen una regulación del sistema adrenérgico como la tiramina, la mescalina y la hormona tirosina, que es la hormona T4. Bien, la arginina va a dar lugar a la síntesis de creatinina, y la creatinina se convierte, hemos dicho, en un marcador que sirve para evaluar la función renal. Si no se forma creatinina, está ocurriendo algún problema. Los niveles de creatinina habíamos analizado, puede haber una creatinina muy elevada con un nitrógeno ureico muy bajo, que eso no refleja falla renal, sino significa falla muscular. Pero si cuando la creatinina y o el nitrógeno ureico están elevados, sí se refiere a una enfermedad renal, generalmente nos refleja insuficiencia renal aguda. La creatinina se forma a partir de 3 aminoácidos, y esa es pregunta de examen. Se forma de arginina, de glicina y metionina. Son los 3 aminoácidos que van a participar en la formación de creatina, que es la precursora de la creatinina. La arginina, hemos visto, es un aminoácido grande, es un aminoácido básico. La arginina tiene por rol cumplir el formar el óxido nítrico, pero en el riñón la arginina se junta con glicina. Al juntarse con glicina forma ornitina, muy parecido a lo que es en el ciclo de la urea. La ornitina se forma también en esta fase y en lo que es el ciclo de la urea o el catabolismo de los nitrógenos de los aminoácidos. Sea como fuera, entonces arginina se junta con glicina y nos forma un ácido que se llama ácido guanidoacético o guanidoacetato, que es un precursor. Este ácido sale a la sangre, se dirige al hígado y ahí se junta con el tercer aminoácido, que es metionina. La metionina siempre viene como S-adenosilmetionina y nos va a formar S-adenosil-homocisteína. Les había dicho, la homocisteína es un marcador muy importante. Bien, a partir de el guanidoacetato, entonces, o el ácido guanidoacético, en el hígado, gracias a la introducción de metionina, se va a formar creatina. La creatina está constantemente formándose en el hígado y también se está formando en otros tejidos, no solamente en el hígado, también en el músculo. En el músculo, la creatina en el músculo se va a fosforilar y se va a convertir en creatina fosfato. Esta creatina fosfato va a ser una fuente de fosfatos de alta energía y va a estar almacenada en la célula muscular.
En un momento dado, cuando hay mucha actividad muscular, en una forma no enzimática, la creatina fosfato dona sus fósforos y sale como creatinina. Y esta creatinina se va a la sangre y luego se depura o se elimina por el riñón. Entonces es una forma de saber que esta sustancia se forma constantemente y que tiene que eliminarse en su totalidad o casi en su totalidad por el riñón. Los valores de creatinina normales no deberían exceder de 1.2 miligramos por decilitro. El valor normal debe ser debajo de ellos. Lo mejor es 1.0, 0.8, 0.9, porque nos está indicando que hay una buena depuración, una buena función renal, porque está eliminando por vía renal a este compuesto que es derivado de 3 aminoácidos. Vuelvo a decir, la creatinina hoy por hoy se usa como un marcador biológico de insuficiencia renal aguda. La creatinina se forma a partir de arginina, glicina y metionina. Tiene 3 órganos que lo forman: el riñón en primera instancia, el hígado en segunda instancia y el pulmón y el músculo en tercera instancia. Cuando se junta arginina con glicina se forma un ácido guanido acético. Este se junta con el otro aminoácido metionina y forma la creatina. La creatina se va a almacenar en el músculo gracias a una enzima fosforilante que va a fosforilar, que es creatina fosfoquinasa, como creatinfosfato. Y en el momento en que se realiza actividad física muscular, la creatina fosfato va a perder sus fosfatos y se va a eliminar a la sangre en forma no enzimática como creatinina. La creatinina en la sangre se va a ir al riñón, se va a depurar o eliminar por el riñón. Los valores altos de creatinina significa que el riñón no está funcionando y o que ha habido mucha actividad muscular. Una rhabdomiolisis, una actividad muscular muy intensa, eleva los niveles de creatinina sin necesidad de que haya una insuficiencia renal. El óxido nítrico es otro componente importante y se forma a partir de la arginina. El óxido nítrico es el vasodilatador más importante que tenemos. Entonces, ocurre unos mecanismos para formar óxido nítrico en diferentes células, no solamente las células endoteliales, sino también se forman en las células neuronales y en otras células más. ¿Cómo ocurre esto? En las células endoteliales, la arginina se encuentra con una enzima que se llama la óxido nítrico sintasa, que está activa. Inicialmente estaba inactiva la óxido nítrico sintasa que tiene que activarse. Y se activa por el proceso de calcio. Muchas de ellas requieren de calcio, calmodulina, de las óxido nítrico sintasas. Hay 3 subtipos de óxido nítrico sintasa, no todas requieren de calcio, una sola de ellas requiere de calcio, y aquí estamos viendo cómo el calcio en sus niveles concentrados va a activar al óxido nítrico que estaba inactiva, la va a convertir en óxido nítrico sintasa activa, y este va a actuar con la arginina. La arginina va a ser su substrato, con que gracias al óxido nítrico sintasa se convierte en óxido nítrico y citrulina. Fíjense que los nombres ornitina, citrulina, que son aminoácidos del ciclo de la urea, se van repitiendo cuando participa la arginina en alguna reacción. Luego el óxido nítrico, que es un gas, pasa hacia el tejido muscular y en el tejido muscular activa a la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa en el tejido muscular liso es un compuesto que va a activar a la GTP. La GTP se va a convertir en GMP cíclico y el GMP cíclico en exceso va a producir relajación. Entonces, volviendo al principio, la arginina es un aminoácido que se va a encontrar en células endoteliales, células nerviosas y otras células. La arginina va a reaccionar con el óxido nítrico sintasa, con un subtipo de los óxidos nítricos sintasas en las células endoteliales, y este óxido nítrico sintasa del endotelio depende de la concentración de calcio. Cuando está activo el óxido nítrico sintasa va a formar al óxido nítrico, que es un gas. Este gas difunde a las células del músculo liso. En las células del músculo liso va a buscar al GTP, que es un nucleótido trifosforilado, y activa la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa
es el compuesto, es la enzima que convierte el GTP en GMP cíclico. Y el exceso de GMP cíclico va a producir relajación del músculo liso. El músculo liso, la célula del músculo liso se dilata y por lo tanto va a haber mayor ingreso de sangre al área donde estén dilatados los músculos lisos. Esa es la acción del óxido nítrico y su origen es la arginina por medio de la NOS o la óxido nítrico sintasa. La ornitina tiene otros roles. La ornitina hemos dicho que se forma a partir de la arginina y en varios lugares. La ornitina forma poliaminas que se consideran también factores de crecimiento y estabiliza el DNA. Los tres compuestos formados a partir de la ornitina son la putrescina, espermidina y espermina. Son compuestos que se han encontrado en cadáveres y se han encontrado en placas donde se hacen cultivos para producir células en laboratorio. Por lo tanto, estas poliaminas derivadas de la ornitina actúan como factores de crecimiento y están implícitas en la diferenciación y crecimiento celular. Putrescina, espermidina y espermina. Sus nombres vienen de los lugares donde se encontraron. En los espermatozoides se encontraron gran cantidad de ellos, pero ahora se sabe que hay en muchos tejidos y que son derivados nada más que la ornitina, y la ornitina es un aminoácido no proteico derivado de la arginina. El ácido glutámico, el glutamato, tiene también varias funciones. Una de ellas es formar al glutatión, otro dar lugar a la glutamina y como última función y quizás la más importante es formar el GABA. El ácido glutámico o el glutamato es un neurotransmisor excitador. El exceso de glutamato puede ser letal para las células nerviosas y para el ser humano. No hay que consumir en exceso glutamato. Hay algunos productos que se utilizan para saborizar las comidas, como es el Ajinomoto, que tiene glutamato en exceso. No hay que consumir ese producto porque es lesivo para las células nerviosas. Produce cefalea, malestar, fatiga, cansancio y hay que suprimirlo de la dieta. Ajinomoto o derivados del glutamato no utilizamos los occidentales, pero la comida de los asiáticos sí tiene muchísimo monosodio de glutamato, que es el ajinomoto, y es tóxico para el organismo. Si nosotros vemos, el glutamato se forma a partir de la glutamina. La glutamina y el alfa-cetoglutarato, aquí está el alfa-cetoglutarato en el ciclo de Krebs, originan al glutamato. La glutamina, cuando pierde un aminoácido o un grupo nitrogenado por la glutaminasa, se convierte en glutamato. El alfa-cetoglutarato, como intermediario del ciclo de Krebs, por transaminación, forma al glutamato. Sea como fuere, el glutamato proveniente de la glutamina o el glutamato proveniente del alfa-cetoglutarato, ya tenemos en las células glutaminérgicas una gran cantidad de glutamato. El glutamato se va almacenando y en un momento dado es eliminado por exocitosis. El glutamato sale a la hendidura sináptica y tiene un proceso de recaptación. Puede ser recaptado en un 80 o 90% por las células que le dieron origen, ya sea la célula terminal presináptica o las células gliales pueden captar el glutamato. Pero otra gran parte, que es un 10 o 20% del glutamato que ha salido a la hendidura sináptica, va a buscar receptores del glutamato. Y los receptores del glutamato son tres. Es el AMPA, el NMDA y el kainato. Esos receptores, algunos de ellos están acoplados a la proteína G y otros actúan como canales iónicos. Entonces es interesante porque el glutamato tiene las dos funciones. Va a aumentar concentraciones de calcio dentro de la célula blanco en la que ha actuado, o va a activar el sistema particularmente de la guanilatociclasa o de la adenilatociclasa a través de las proteínas G. Entonces, el glutamato, una vez que ha salido a la hendidura sináptica, se va a buscar a sus receptores. Sus receptores están particularmente en todas las células basales del sistema nervioso central, en los ganglios basales, en una palabra, y ahí se va a formar glutamato. La suerte que también estas células que captan el glutamato van a formar GABA a partir del glutamato, con lo que se equilibra la acción excitatoria con la acción inhibidora que nos da el GABA.
Aquí tenemos entonces, el glutamato va a formar también al glutatión. Hemos dicho que el glutamato se junta con cisteína y se junta con glicina y nos da lugar al glutatión. El glutatión es el tripéptido más importante para deshacernos de los radicales libres. Hay que recordar que el glutatión puede sufrir alteraciones. Hay algunos medicamentos como el paracetamol, que es un medicamento muy común, muy utilizado en el dolor, en el manejo particularmente de las algias de los dolores. Cuando se excede de 4 gramos la dosis del paracetamol, deshace o quita casi todo el glutatión de las células hepáticas y empieza a producir un daño hepático severo que puede ir a una hepatitis mortal. Entonces no hay que utilizar dosis muy altas del paracetamol porque va a bajar al glutatión, y el glutatión, que es un compuesto dipéptido y que nos ayuda a eliminar los radicales libres, va a dejar de funcionar y va a producir daño el exceso del paracetamol por sus intermediarios hacia la célula membranosa del hígado, siendo que condiciona a una hepatitis farmacológica o hepatitis por paracetamol que puede ser fulminante. Cuando no hay dosis altas de paracetamol, el glutatión funciona constantemente en todos los sitios donde se requiere eliminar radicales libres. El glutatión se encarga de eliminar sobre todo al peróxido de hidrógeno, convirtiéndolo en 2 moléculas de agua. Aquí tenemos la formación del GABA. Habíamos dicho que el glutamato forma GABA. El glutamato, por una acción de una descarboxilasa, que se llama ácido glutámico o glutamato descarboxilasa, pierde un CO2 y se convierte en GABA. El GABA es el ácido gamma-amino butírico, y el GABA se almacena en vesículas en las células que originalmente formaron glutamato, y al formar GABA se van a llamar células GABAérgicas, porque no todas las células van a formar a partir de glutamato GABA, sino algunas de las células basales. Entonces tenemos que hay células GABAérgicas. El GABA se va a acumular en vesículas y vamos a tener una gran cantidad de GABA lista para salir. Y el GABA sale el momento en que se produce un desequilibrio con el calcio. El calcio empieza a ingresar, aumenta la concentración de calcio, se promueve la exocitosis y el GABA empieza a eliminarse de la hendidura sináptica. El GABA va a buscar receptores. Estos receptores se llaman receptores GABAérgicos y existen receptores de tipo A y de tipo B. Los receptores para el GABA particularmente son moduladores de iones, es decir, van a actuar como receptores de tipo 1 de canales iónicos y van a modular para el cloro. Van a permitir que ingrese el cloruro al interior de la célula. Al ingresar el cloruro, este da un efecto inhibidor por acción del GABA, pero también el GABA puede aumentar un ingreso del sodio y dar una acción excitadora. Las más de las veces, no obstante, es el cloruro, y el GABA se asocia al ingreso al cloruro al interior de las células, donde estabiliza todo el impulso nervioso y puede hacer que la persona de un estado excitatorio pase a un estado inhibitorio. El albinismo es una enfermedad producida, hemos dicho, por la falta del pigmento melanina. Es una enfermedad que se altera por condiciones congénitas. Es una enfermedad que afecta a los humanos y que se produce por una falta de pigmento, particularmente en los ojos, en el cabello y en la piel. Aquí vemos una foto muy representativa porque se produce en todas las razas, en todas las etnias, y tenemos aquí 2 personas africanas y sus hijos son absolutamente albinos, son blancos, y se consideraban antiguamente como un regalo de Dios o como un castigo. En algunas tribus los albinos eran separados de toda la tribu porque consideraban un castigo, y en otras eran como un beneficio de los dioses y de su religión. Sea como fuera, el albinismo es relativamente frecuente en países más que nada nórdicos y sudafricanos. Aquí vemos un albinista como tal, un albino, carece de pigmento en los ojos, carece de pigmento en el cabello y en la piel.
El albinismo se presenta cuando hay varios defectos genéticos que hacen que el cuerpo no sea capaz de producir melanina. La melanina es una sustancia que le da el color, hemos dicho, al cabello, la piel, al iris del ojo. El albinismo puede ser hereditario en gran parte y hoy por hoy con la ingeniería genética tecnológica se puede llegar a un albinismo. Tal es el caso de Michael Jackson, que utilizó enzimas inhibidoras de la formación del pigmento y su piel fue blanqueándose. Pero el porcentaje más grande de albinismo, que no es obviamente adquirido, es hereditario y se debe a la ausencia de una enzima que está localizada en el cromosoma 11, en el brazo corto del cromosoma 11, y esta ausencia de esta enzima se transmite en forma autosómica recesiva. Existen dos tipos de albinismo, entonces, unos que están producidos por la afectación del producto del pigmento melanina, que es albinismo de tipo 1, y el otro el de tipo 2, que es un defecto del gen P. Las personas con este tipo de albinismo tienen una pigmentación clara al nacer, y estas personas de tipo 1 se aumenta la producción absoluta del pigmento de melanina. Pero vuelvo a decir, sea como fuere, el albinismo de tipo 1 o tipo 2 tienen la misma condición, llegan a que la persona no tenga el pigmento adecuado de melanina, ya sea por un orden en un defecto específico en la producción de melanina o la ausencia de las enzimas que tienen que convertir el compuesto tirosina en melanina y alteraciones del gen P o de algunos cromosomas más. En los individuos no albinos, los melanocitos transforman el aminoácido tirosina en la sustancia conocida como melanina, que es la que da el color. La melanina se sintetiza tras una serie de reacciones enzimáticas por acción de la enzima tirosina sinasa. Fíjense el nombre, tirosinasa. No es tirosina sinasa, es tirosinasa. La ausencia de la tirosinasa es la que va a producir el albinismo, porque va a impedir que la tirosina se convierta en melanina, tirosinasa. Acuérdense que puede ser muy confundible esto con el nombre de tirosina sinasa. Aquí simplemente es tirosinasa, que deriva del aminoácido tirosina y la enzima que requiere para que convierta la tirosina en melanina. Esta ausencia de esta enzima es la que está presente en las personas que tienen un problema congénito hereditario de ausencia de la enzima por alteraciones de los cromosomas 11 y del gen P descubiertos recientemente. La noradrenalina y adrenalina, hemos dicho que se forman, son las catecolaminas que se forman a partir de la tirosina. La tirosina lo primero que forma es el DOPA. La DOPA se convierte en dopamina, dopamina en noradrenalina y la noradrenalina en adrenalina. Todas estas formaciones ocurren en células que se llaman noradrenérgicas. Y la adrenalina se va a formar en la médula suprarrenal en células que se van a llamar adrenérgicas, pero el resto se forma en células noradrenérgicas en diferentes partes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. La tirosina lo primero que forma es DOPA, la DOPA forma dopamina, la dopamina noradrenalina. Hasta ahí llegamos. La noradrenalina pasa a la médula suprarrenal y por una metiltransferasa se convierte en adrenalina y la adrenalina empieza a segregarse por la médula suprarrenal, sale a la sangre y es el encargado de muchos efectos adrenérgicos que se llaman por ocupación de los receptores como tal y particularmente por la lucha o la huida que produce esta hormona en exceso. Esta hormona regula muchísimo el metabolismo tanto de los carbohidratos, de los lípidos, como de diferentes hormonas. Aquí tenemos cómo se va a convertir la tirosina en estas hormonas. La tirosina por acción de la tirosina hidroxilasa se convierte en DOPA. La DOPA por acción de una descarboxilasa ligada a la vitamina B6. Esta descarboxilasa hace que la DOPA se convierta en dopamina. La dopamina se convierte en noradrenalina gracias a una beta-oxidasa y la noradrenalina gracias a una metiltransferasa que le dona la metionina, un grupo metilo, se convierte en adrenalina.
Todo este proceso se lo va a ver en mucho detalle en la práctica, cómo son los pasos y quiénes intervienen, quiénes interfieren y qué pasa con cada uno de estos compuestos para analizarlos más profundamente. Entonces tenemos la noradrenalina, a partir de tirosina se convierte en dopa, la dopa en dopamina, la dopamina en noradrenalina. No se olviden que en Norteamérica la adrenalina se llama epinefrina y la noradrenalina se llama norepinefrina, pero a la sazón es la misma sustancia, es lo mismo que nosotros llamamos. La noradrenalina se almacena en proteínas junto con ATP y otros compuestos más. Y cuando hay una exocitosis, la noradrenalina sale a la hendidura sináptica y va a buscar en las células postsinápticas sus receptores, que son los adrenérgicos. Ahí se encuentra con enzimas que la catabolizan, como el COMT, la catecolometiltransferasa, y la MAO. La MAO lo hace más adentro en las células y la COMT lo puede hacer en hendidura sináptica y convierte en metabolitos inactivos a la noradrenalina. La noradrenalina también vuelve a la célula que la ha originado y ese proceso se llama recaptación. Existe una recaptación de un 80-90% de la noradrenalina que vuelve a ingresar a la célula que le dio origen. Este es importante, este proceso de recaptación, porque está asociado al tratamiento de la depresión. Se ha visto que la depresión es producida por una deficiencia de noradrenalina y de serotonina. Y en el caso de la noradrenalina se ve que la cantidad de noradrenalina no es la suficiente, y para tratamiento de la depresión se anula la recaptación, se evita la recaptación de la noradrenalina, por lo tanto esta noradrenalina no vuelve a la célula que le dio origen y va a buscar a receptores, y de esta manera se palía o se mejora la cantidad de noradrenalina en la hendidura sináptica y mejora el estado deprimido de la persona. La noradrenalina y serotonina, vuelvo a decir, son dos neurotransmisores asociados con la depresión. El exceso de noradrenalina obviamente va a curar la depresión de la serotonina, y la forma que el ser humano de lograr una abundancia de noradrenalina es bloqueando la recaptación. La recaptación de noradrenalina se lo hace con medicamentos que son específicos para tratar la depresión. Uno de ellos es la fluoxetina, que va a inhibir la recaptación, y muchos otros medicamentos más. Bien, quedamos acá. La siguiente clase vemos proteínas, glucoproteínas y todo lo que falta para terminar con el tema. Que tengan una buena mañana, chicos, pásenla bien. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctor.